todos, iglesia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un domingo súper bendecido en la compañía de su familia. Y bueno, bienvenidos al en vivo de CCLN. Si tú estás viendo esta transmisión, yo te invito a que le piques en el botón de compartir para que más personas puedan estar escuchando esta palabra que estoy segura que será de bendición para ti. ¿Qué te parece si para comenzar hacemos una oración y le entregamos este tiempo a Dios? Le pedimos que Él sea el que tome la palabra de hoy. Ahí donde estás, si tú gustas acompañarme, cierra tus ojos y simplemente ora conmigo. Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque hoy podemos escuchar de tu palabra, porque hoy tú nos bendices, Señor, con tu presencia. Hermoso Espíritu Santo, yo te pido que tú puedas bajar y descender hacia cada una de las casas, hacia cada uno de los hogares, Señor, y que tu dulce presencia se pueda sentir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿qué te parece si me acompañas a la Biblia? Si tienes tu Biblia a la mano estaría súper bien, y si no, no te preocupes, yo puedo leértela, ¿sale? Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo del 6 al 7, dice. Te pongo en contexto. Resulta que Pedro había estado toda la noche tratando de pescar. Pedro es uno de los discípulos de Jesús. Él es un pescador de peces. Entonces se la pasa una noche anterior de ver a Jesús, toda la noche con su tripulación, con sus trabajadores, tratando de pescar. ¿Y qué crees? Las redes estaban vacías, no había ni un pez. Pero pasa Jesús por el lugar, se da cuenta que Pedro está ahí en la barca y Jesús les dice: boga mar adentro y déjame predicar un poquito en tu barca. Entonces dice la Biblia que Jesús atiende a la multitud, pero después de que él atiende a la multitud, no se olvida de aquel hombre que encontró trabajando, pero que lamentablemente él buscaba, pero no le estaba yendo bien. Entonces termina Jesús lo suyo y le dice: Pedro, boga mar adentro, o sea, métete un poquito más y extiende, echa las redes. Y Pedro le dice: Señor, he estado tratando de pescar toda la noche, pero no he podido. Pero en tu nombre, Pedro tiene fe en ese momento, tiene una chispita de fe, y le dice: pero en tu nombre voy a bogar mar adentro y voy a echar mis redes. Entonces, mira acá lo que pasa, fíjate. Pedro, la verdad es que estás de acuerdo que no estaba teniendo un buen día. Llega Jesús y le dice todavía: préstame tu barca y atiende a un montón de gente. Ahora, imagínate, Pedro estaba desvelado porque había estado toda la noche tratando de pescar. Y punto número 2, Jesús le dice: inténtalo una vez más. ¿No te ha pasado que estás ya demasiado cansado y sientes que tu cuerpo ya no puede más? Pero Dios te dice: haz otra cosa, hazlo una vez más. Dios te manda y te dice: esfuérzate un poquito más. ¿Sabes? Cuando tú estés cansado y tengas un día malo y Dios te pida, tú escuches en tu corazón que Dios te está diciendo y te está animando a dar algo extra, hazlo. Porque tú no sabes lo que Dios está tratando de hacer. Y fíjate, cuando Jesús le dice: echa las redes, mira lo que pasa. Lucas 5, versículo del 6 al 7. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces. Y esto es a lo que muchos le llaman la pesca milagrosa. ¿Te imaginas? Todo comienza por un hombre trabajador que había estado trabajando toda la noche y que no le había ido bien. Llega Jesús y le dice: boga mar adentro, Pedro, echa tu red. Y las redes, dice la Biblia, que se llenaron. Ahora, ¿estás de acuerdo que después de pasar del peor momento, Pedro estaba ahora en el mejor momento? Ahora Pedro estaba arriba
yo me imagino su ánimo, yo me imagino que la tristeza se volvió alegría porque dijo, eché mis redes en el nombre de Jesús y mis redes se llenaron. Ahora, fíjate acá lo que pasa después. Fíjate, esto era un sube y baja, sube y baja. Te voy a explicar por qué. Dice, de modo que sus redes se rompían. ¿Cómo? O sea, primero Jesús le dice, echa tus redes, Pedrito. Va Pedro, echa las redes y dice, wow, se me está llenando todo. O sea, estás vendiendo en una semana lo que no vendiste en un mes. Y tú dices, wow, me está yendo re bien, aquí me quedo. Y dice la Biblia que después Pedro tenía tantos peces que no podía su red soportarlo y se rompía. ¿Te imaginas? Como que Dios le estaba dando de probaditas. Como que Dios le estaba llenando las redes y después se las estaba vaciando. Qué cosa tan rara. Ya me imagino el pobre Pedro. Él sube y baja de emociones. Primero estaba arriba, primero estaba abajo, no había pescado. Luego pescó, pero luego pescó de más y la red se rompía. Ya me imagino el pobre Pedro moviendo a todos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las redes se están rompiendo, todos los peces se nos van a ir. Y dice acá en el versículo 7, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca. Fueron a buscar ayuda para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas. Pedro ya había solucionado esto. Dijo, ok, llamo a mis compañeros, que ellos también llenen sus barcas, nos llevamos los peces, los vendemos y ¡pum! La pesca milagrosa. Y otra vez Jesús le vuelve a decir, no, ahí te voy a enseñar, Pedro. Yo siento que lo que Pedro estaba viviendo era algo profético. Y en unos momentos tú vas a saber por qué era un sube y baja, sube y baja. Y luego dice la Biblia, dice, y llenaron las dos barcas. Ok, ya habían salvado los peces. Y luego dice, de tal manera que se hundían. Ay no, diga el que está a tu lado, ay no. Había tenido un mal día, luego un buen día, luego un mal día, luego un buen día y luego un mal día porque las barcas estaban a punto de hundirse. Pedro resolvía una, como dicen algunos, tapaba una y se destapaba otra. Y yo me imagino cómo Jesús lo estaba llevando por su gran amor al límite. Estaba jugando con sus emociones, entre que le iba bien, entre que le iba mal, entre que sí y entre que no. Y fíjate lo que sucede después. Pedro se da cuenta del gran propósito de Dios. Dice la Biblia que nosotros a veces somos probados para que nuestra fe salga, para que de verdad lo que hay adentro, la percepción de Jesús salga dentro de nosotros. Entonces, fíjate cómo responde Pedro. En el versículo 8 dice, al ver esto, Simón, Pedro, cayó sobre los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían atrapado. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, a Juan, a los hijos de Zebedeo que eran socios de Simón. Dice, y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús lleva a Pedro por una ruleta rusa de emociones. Y cuando Pedro llega al límite entre el desvelo, entre la alegría, entre la tristeza, la preocupación y el tener que ponerse las pilas para ver cómo iba a solucionar, se arrepiente y le dice, Dios, tú eres más grande que yo. Dios, tus pensamientos, tu obra y quién eres tú, Jesús, son mucho más grandes de lo que yo puedo soportar. Y no sé si te pasa de esas veces en las que
tu vida va bien y luego tienes días malos y luego pasa algo y luego te llaman, recibes malas noticias y luego tú estás bien, piensas que tu vida va a seguir así, que ya la hiciste y de repente ¡fum! Un bajón y de repente ¡fum! Dios te sube y de repente ¡fum! Te baja. Y sabes, yo te quiero decir algo, detrás de todo esto hay un plan perfecto de Dios. Pero fíjate bien cuál fue la actitud de Pedro. La actitud de Pedro no fue decirle, ¿a qué estamos jugando? Entre que sí y entre que no. La actitud de Pedro fue arrodillarse, postrarse ante Jesús y decir, apártate de mí, Dios, porque soy hombre pecador. Y sabes, cuando tú te sientes una persona pecadora, cuando tú te sientes la peor persona del mundo, Dios jamás te deja en el suelo. ¿Sabes qué le dijo a Pedro? Pedro, yo te quiero enseñar que a partir de hoy ya no vas a ser pescador de peces, sino de hombres. Ahora, fíjate acá, ¿qué es más importante? ¿Pescar peces o pescar hombres? Claro, o sea, Jesús le estaba diciendo, a pesar de que eres un hombre pecador, a pesar de que te diste cuenta quién eras, yo te voy a usar y yo tengo un propósito para contigo, Pedro. Wow. O sea, Pedro en ese momento estaba en shock de emociones. ¿Te das cuenta? Estaba en un colapso de emociones fuertes que estaba viviendo en ese momento. Y Jesús calma la tormenta de Pedro y le dice, Pedro, te voy a usar. Tú tienes un propósito. Ahora, en tu peor momento, cuando tú más pecador te sientes, cuando tú sientes que más fallaste, Dios te recuerda y te dice, tienes un propósito. Te voy a usar. ¿Cuántas personas creen que Dios nos usa? Él nos va a usar, ¿sabes? Pero a veces nos impide servirle a Dios el decir es que yo soy pecador. ¿Sabes? Eso no es excusa para servirle a Dios. Eso no fue excusa para Jesús. Pedro se arrodilla y le dice, soy pecador. Y Jesús le dice, ya sé quién eres, pero te voy a usar. Pero tienes un propósito y lo levanta. Y le dice, no te voy a dejar en el suelo. Y a lo mejor estás pasando por días difíciles. Esta cuarentena para mí ha sido un sube y baja de emociones. Pero sabes, de algo que Dios me ha recalcado es, no te voy a dejar en el suelo. Y es lo que hoy vengo a decirte a ti. Dios no te va a dejar en el suelo. No te va a dejar en tu peor momento. Él te va a levantar y te va a recordar el propósito. Te va a levantar para que tú le sirvas, para que tú lleves a cabo el propósito que Él tiene para ti. Así que no te rindas. Dile al que está a tu lado, no te rindas. ¿Bien? Muy bien. Ahora, fíjate, en tu peor momento no desistas y no tires la toalla. Tu peor momento Dios lo va a usar para algo glorioso. Así que cuando estés en tu peor momento te sientas la peor persona del mundo, que fallaste, que tu vida no va bien, que tus pensamientos no están en orden, que no actuaste como tú deberías. No te preocupes, solamente no tires la toalla. Si Pedro hubiera dicho, ya no quiero nada, olvídenlo, aquí dejo mis barcas, les dejo los peces y yo me voy para mi casa. ¿Te imaginas que Pedro hubiera dicho eso? Pero Pedro siguió y se arrodilló y se quedó con Jesús, a pesar de que sabía que no era digno de él. ¿Sabes? Cuando tú te sientes indigno de Dios, no tires la toalla y no digas, ya me voy, ya no voy a servir, ya no lo voy a hacer, ya no voy a seguir porque soy indigno, soy indigna. Es cuando más tienes que aferrarte a Jesús, porque Él no te va a dejar en el suelo. Él te va a levantar y Él te va a dar la persistencia que tú necesitas en los días buenos y en los días malos. Ahora fíjate, Jesús vuelve a hacer esto de los peces. Una vez más, irónicamente,
Jesús vuelve a llenar las redes de peces. Y esta vez Pedro vuelve a estar en la escena. Vuelve Jesús a poner en la escena a Pedro. La misma escena, pero un Pedro diferente, porque persistió y porque no tiró la toalla. Vamos a leerlo en Juan 21, capítulo 9, versículo del 10 al 11. Juan 21, versículo 9, y el 10 y el 11. Dice así: Jesús les dijo: traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, cientos y cientos y cientos de miles de peces. Aún siendo tantos peces, la red no se rompía. Dile al que está a tu lado: esta vez la red no se rompió. Misma escena, Pedro sacando peces con una red. Misma escena, pero diferente Pedro. ¿Y sabes qué pasa esta vez? Jesús le muestra que ahora Pedro podía manejar el poder de Dios que había dentro de él. Y sabes, esa fe y ese aumento en su carácter hizo que la red ya no se rompiera. Sabes, a veces nosotros pasamos por la misma situación, pero no cambiamos y seguimos siendo los mismos. Entonces nuestra red se sigue rompiendo. Pero cuando hay un cambio, Dios te lo muestra y te dice, te pone en la misma situación, pero tú reaccionas diferente. Si cuando iniciaste había mucha gente que te criticaba y que eran groseros contigo, Dios te va a poner otra vez en la misma situación, pero tú vas a ser diferente porque fuiste persistente, porque no te alejaste, porque seguiste orando, porque seguiste ahí, porque a pesar de todo te aferraste a Dios y Él te cambió. No te diste cuenta, no sabes ni cómo, pero eres diferente. Y Pedro en ese momento se dio cuenta y dijo: ¿por qué la red no se rompe? ¿Por qué ahora tengo la misma o más cantidad de peces y mi red sigue intacta? Y es ahí donde Pedro comienza a darse cuenta que es un hombre diferente. Cuando tú reacciones diferente, vas a darte cuenta: ya cambié, ya no me duele, ya no siento lo mismo que antes sentía. Y esos son los cambios de Dios. Pero ¿sabes? Los cambios de Dios jamás se hacen de la noche a la mañana. Escúchame acá. Los cambios que Dios hace en tu vida van conforme a su propósito, pero se dan en el día a día, un paso a la vez. No te aboraces si no quieras ser una diferente persona mañana. Simplemente pon de tu parte y pídele a Dios: cámbiame, Dios. Y día a día sigue avanzando. Porque un día Dios te va a poner en la misma situación, pero tú te darás cuenta que ya no eres el mismo. ¿Te imaginas qué bonito? Dios no nos deja en el suelo, iglesia. Dios nos levanta para algo glorioso. Dice, después de usarte y de varias fallas, estarás de pie ante lo que se venga. Y tu red estará fuerte, ya no se romperá. Solo sigue avanzando, sigue avanzando. Dile al que está a tu lado: sigue avanzando, no te detengas, no te detengas, la obra de Dios sigue. Ahora fíjate bien, ve la alta que tuvo Pedro. ¿Se dio cuenta? Sí, ya no soy igual, ahora soy diferente y mi red no se rompe. Pero viene una baja de Pedro. Y vamos a ir a Mateo 16:13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el versículo 16 dice: respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, y el Hijo del Dios viviente. 17, versículo 17.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Perdón, te dije que era una baja. Seguimos en las altas de Pedro. Jesús va con los discípulos y les dicen: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro, levantando la mano, yo me imagino que después de tantas metidas de pata, Pedro ya no tenía miedo a arriesgarse. ¿Sabes? Cuando en tu vida cristiana no has sido perfecta, te das cuenta que cuando metes la pata aprendes y te quitas el miedo de decir: yo voy, yo lo hago, yo me comprometo con Dios. ¿Sabes? Hay mucha gente que no se compromete por miedo. Pero cuando uno se compromete y falla, y se vuelve a levantar y se vuelve a comprometer aún con más pasión, es cuando aprendes y dices: ahora sí puedo, ahora sí lo voy a hacer. Entonces Pedro dice: yo te digo quién eres. Tú eres el que había de venir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo elogia. ¿Te imaginas que Jesús de la boca le dijo: doblemente bendecido eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre? Jesús le estaba diciendo: Pedro, escuchaste la voz del mismo Dios, de su mismo Padre que estaba en los cielos. Y Pedro, ya me imagino así que no hombre, si yo le atiné, yo escucho al Señor, yo soy Pedro. No se imaginan, quítense los demás discípulos, porque Pedro se supo la respuesta y todavía Jesús le aumenta y le dice, fíjate, primero le dijo pescador de hombres, ahí te va la segunda promesa para Pedro. Le aumenta de nivel por ser un hombre arriesgado y por decir: yo voy, yo lo hago. Pedro arrebataba la bendición. Y Jesús le dice: tú serás la roca. Tú eres Pedro y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo: Pedrito, tú vas a ser uno de los pioneros de la iglesia. Sí, un hombre tan imperfecto como Pedro fue el pionero de la iglesia. Dios usó a Pedro para establecer su primera iglesia, la iglesia primitiva, a un hombre imperfecto. Si tú crees que para servirle a Dios tienes que ser perfecto, tienes que cumplir requisitos, tienes que pararte de cabeza y luego dar una machingüepa o no sé qué es lo que tú tengas en tu mente, pero yo te digo, para servirle a Dios tienes que ser imperfecto. Yo te pregunto, ¿eres imperfecto? Felicidades, eres buen candidato para servirle a Dios. Fíjate, en Mateo, ahí viene la baja de Pedro, ahí viene el bajón del pobre de Pedro, imperfección completamente. Mateo 16:23 dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, no representarás una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Primero le dijo Pedro: bienaventurado, te voy a dar las llaves de la iglesia y tú vas a hacer la iglesia primitiva, y no Pedrito, o sea, lo alzó. Y luego le dice Satanás. ¿Te imaginas? Primero le dice: tú eres Pedro y no sé qué, y luego Satanás. Como esas veces que tú vas bien, vas ayunando, vas orando, vas leyendo la Biblia, llevas una semana y la otra semana se te olvidó hacer todo eso y andas bien carnalote y cometes una burrada y dices: ay no. Primero yo me sentía que casi volaba y ahora me siento todo carnal, todo mal, todo me sale mal, pensamientos desordenados. Y bueno, ¿te imaginas? A Pedro le pasó lo mismo, porque somos humanos.
y porque en su infinita gracia y en su infinito amor Dios usa a los imperfectos, a los menos probables, a los que son reales. Sabes, ningún cristiano tiene una vida perfecta, ni uno. Pero sí, aunque somos imperfectos, avanzamos. Aunque somos imperfectos, vamos a servirle a Dios, aferrados al propósito que Él tiene para nosotros. Sabes, tú puedes servirle a Dios. Tú tienes un propósito para servirle a tu Señor. Pero ¿sabes por qué no lo has hecho? Por miedo a equivocarte. Y yo te tengo que decir la verdad, te vas a equivocar. Pero tienes que seguir, tienes que perseverar, tienes que levantarte, porque Dios no te deja en el suelo. Jamás Dios te va a dejar en el suelo. Ahorita Pedrito, pobrecito, estaba en el suelo. Ya le habían dicho Satanás. O sea, qué peor cosa que te digan Satanás. ¡Qué horror! ¿Te imaginas? Ya Pedro estaba en el suelo. Te digo que lo que pasó al principio con su barca del sube y baja era completamente algo profético. Porque después Pedrito iba a estar enfrentando las mismas cosas. Y en Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 25, Jesús se encuentra con Pedro una vez más. Una vez más. ¿Te acuerdas que Pedrito, pobrecito, estaba en el suelo? Ya le habían dicho Satanás. Para esto también había negado 3 veces a Jesús. Bueno, pobre Pedro, estaba mal, pero él seguía ahí. Él seguía aferrado a Jesús. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre Judas y entre Pedro? Que Pedro regresó y pidió perdón, pero Judas no lo hizo. ¿Sabes? A veces entre una persona que se salva, una persona que cumple el propósito, están detrás de él muchos errores, pero nunca se soltó de la mano de Dios. Y detrás de una persona que se pierde en el camino está la cobardía, está la falta de perseverancia, está simplemente por una cosita, se suelta de la mano de Dios y piensa que no hay perdón. Y sabes, siempre habrá perdón para ti, porque para eso vino Jesús. Y vamos a verlo. Juan capítulo 21, versículo del 15 al 25. Llega Jesús, se encuentra con Pedro, se lo lleva a un lugar, a él solo, solo Pedro y él, y le comienza a decir: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice: Señor, te amo, sí te amo. Y Jesús le contesta: apacienta a mis ovejas. ¿Sabes que en los peores momentos Dios te recuerda y te dice: aunque fallaste, yo te amo y tú me sigues amando, así que sigue, vuelve a orar, vuelve a intentarlo. Di que sí vas a servir, di que te vas a involucrar en la iglesia, aunque no seas perfecto. Y como sabía Jesús que Pedro era imperfecto y que tenía muchas cosas en su mente que decían: pero es que fallé, pero es que si supieran todo lo que hice, pero es que Jesús, te negué 3 veces. Entonces Jesús, en su infinito amor, le vuelve a preguntar y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí, Jesús, yo te amo. Pues entonces apacienta a mis ovejas. ¿Sabes? Después de que tú te seas confrontado con Dios y Dios te diga: ¿me amas? Entonces Dios te va a recordar el propósito que tiene para tu vida. ¿Sabes? Te voy a contar esto. Mi hermano antes tomaba un montón y llegaba borracho a la casa. Y Dios una vez me dio una visión acerca de mi hermano. Entonces al otro día, ya cuando estaba consciente, yo me acercaba a él y le decía: hermano, ¿te acuerdas de la visión que Dios me dio? Y mi hermano se sentía fatal, siempre lloraba, porque decía: a pesar de que la regué y que me metí al pecado hasta el fondo, mi hermano, Dios me usaba para decirle a mi hermano: apacienta a mis ovejas. Y yo le recordaba el propósito que él tenía,
¿Y sabes qué es lo que hoy lo libró? El que se aferró a Dios. Nunca se alejó. A pesar de que metía la pata, a pesar de que le iba mal, a pesar de que sabía que no estaba haciendo las cosas bien, se aferró a Dios y regresó como Pedro. Y Jesús le vuelve a preguntar una vez más, porque sabía que Pedro era humano y que todavía no lo había creído. Y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice la Biblia que en ese momento Pedro se sintió mal porque Jesús le preguntó 3 veces que si lo amaba. Y Pedro le dice, sí, te amo. Entonces Jesús apacienta mis ovejas y le recuerda su llamado y le recuerda su propósito. Y con esto, con este sube y baja, Jesús no se iba de su lado. Jesús seguía con él. Y hoy yo te digo, a pesar de tu sube y baja, a pesar de que días buenos, días malos, a pesar de que es una ruleta de emociones en estos días, yo quiero recordarte que Dios está contigo. No desmayes, solo aférrate a Dios, solo regresa a Él, solo comienza a orar de nuevo, solo vuelve a acercarte a Él, solo deja que con sus brazos de amor Él te abrace y simplemente llora en su presencia y dile, Señor, apártate de mí porque soy pecador, y vas a escuchar cómo la voz de Dios te dice, yo te voy a usar, yo voy a estar contigo en las buenas, en las malas, yo te voy a levantar, soy el único que no te juzgo, que no te dejo en el suelo y que te levanto hacia un futuro extraordinario, hacia el futuro, hacia el futuro lleno de gracia y lleno de propósito que Él tiene para ti. Así que aférrate a Dios. A pesar del sube y baja, aférrate a tu Señor, porque Él te ama como no tienes idea. Si Él usó a Pedro, Pedro fue llamado Satanás y lo usó para hacer su primera iglesia. ¿Crees que Dios no te va a usar a ti? ¿Crees que tu falta de fe le asusta a Dios? ¿Crees que tu falta de compromiso le asusta a Dios? ¿Crees que tu falta de conocimiento le asusta a Dios? Nada le puede asustar más a Dios. Nada. Al contrario, Él busca y encuentra en ti debilidades y Él se hace fuerte. Él te dice, no te preocupes. Serás una roca firme. Serás alguien que me va a servir. Alguien útil en las manos del Señor. Así que no desistas. Y hoy toma decisiones de valentía. Hoy di, Señor, te voy a servir a pesar de lo que me digan. ¿Sabes quién es el único que no quiere que tú sirvas? El enemigo. Y te mete miedo y te infunde miedo. Pero hoy toda cadena y todo temor, todo espíritu de temor es atado y echado fuera de tu vida. Hoy yo declaro que comienzas a entender quién es Jesús. ¿Quién es aquel hombre, aquel Hijo de Dios que fue por hombres imperfectos y los usó para hacer cosas extraordinarias? Ese es el mismo Jesús que camina hoy en la tierra. Es el mismo Jesús que tiene su presencia hoy inundando el lugar en donde tú estás. Es el mismo. Así que ánimo, ánimo iglesia, porque Dios está con nosotros y Él tiene un gran propósito para nuestra vida y para los naranjos. Así que ánimo. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que un gozo especial está inundando tu corazón. Un gozo sobrenatural está sobre ti hoy. Yo escribí algo para ti. ¿Eres humano? ¿Lo reconoces? El Señor lo sabe, pero aún así puedes ser usado. Y tienes un propósito divino que cumplir. A pesar de tu sube y baja, Dios te ama y Dios está contigo. Iglesia, ¿qué te parece si para terminar oramos y le entregamos este tiempo a Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos llene y nos ministre? Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, te doy gracias porque eres un Dios sobrenatural.
Gracias, Jesús, por llamar a gente imperfecta como nosotros. Gracias porque sé que tienes un propósito para cada uno. Gracias, Señor, porque tú te haces fuerte en nuestra debilidad. Gracias porque no nos has dejado en el suelo jamás. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de buscarte y de servirte, Señor. Hoy te pido que todo temor, Señor, en el nombre de Jesús sea echado fuera y que ese profundo amor, Padre, que te tenemos y que tú nos tienes, comience a florecer en nuestro corazón. Dios, yo veo como tú a muchos le estás preguntando en este momento, ¿me amas? Oye, Dios te está preguntando, ¿me amas? Y la respuesta depende de tu corazón y no de lo que hagas y no de quién seas en este momento. A lo mejor estás cansado y has tirado las redes toda la semana, estás mal. Pero Dios te dice, tira las redes una vez más, tú puedes. Dios te dice, yo renuevo tus fuerzas. Él renueva las fuerzas del cansado y le da nuevas fuerzas al que no tiene. ¿Qué es lo que te está apartando de Dios? Nada te puede apartar de su amor. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados. Porque su amor traspasa tu debilidad. Porque su amor traspasa aún tus fallas. Hoy dile, Dios, te amo. Yo te amo y yo te voy a servir. Y yo voy a hacer ese barro en tus manos, dispuesta y dispuesto para servirte y para ser pescador de hombres y para que tú edifiques tu iglesia. Aquí están mis manos, Dios, para seguirte sirviendo a pesar de mi debilidad, a pesar de lo sube y baja que la vida me ha dado, Dios. Aquí estoy yo. Dile ahí en donde estás, aquí estoy yo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia. Dios te bendiga. Si tienes la oportunidad de poner una alabanza junto con tu familia y simplemente adorar a Dios, yo te animo a que una vez terminando esta transmisión, pongas una canción, la que más te recuerde quién es Dios para ti. Y puedas cantarla y puedas elevar esa adoración a Dios. De verdad, ojalá lo puedas hacer junto a tu familia. Yo sé que el Espíritu Santo va a descender y te va a llenar como no tienes idea. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo. Recuerda, a pesar de tu debilidad, Dios te ama, tiene un propósito y te va a usar. Adiós.